En el tejido de las antiguas narrativas religiosas y mitológicas, una figura enigmática se alza desde las sombras, envuelta en misterio y oscuridad, Abadón, el ángel del abismo. Este ser, cuya presencia se siente en los textos sagrados, trae consigo una carga de significado apocalíptico y destrucción. Desde las páginas del libro del Apocalipsis hasta las profundidades de diversas mitologías, la figura de Abadón se erige como un arquetipo universal, un símbolo de la inevitable lucha entre la luz y la oscuridad. En esta exploración, desentrañaremos el origen mitológico de Abadón, su papel apocalíptico en diversas tradiciones religiosas, y cómo su sombra ha alcanzado y dejado una marca indeleble en la literatura, el cine y la cultura popular a lo largo de los siglos. Adéntrate con nosotros en las tinieblas del ángel del abismo y descubre los misterios que yacen en su oscuro dominio. Parece que estás haciendo referencia a Abadón, un término que a menudo se asocia con un ser misterioso o una figura mitológica relacionada con el abismo y la oscuridad. Es importante tener en cuenta que la interpretación de Abadón puede variar según la cultura, la religión o las tradiciones específicas. En algunos contextos, Abadón se menciona en la Biblia como un lugar o un ángel destructivo. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Abadón es descrito como el ángel del abismo, asociado con la destrucción y la muerte. Si estás explorando esta temática desde un punto de vista religioso, es recomendable consultar las fuentes específicas que están relacionadas con tus creencias o el contexto que estás investigando. En términos más generales, el concepto de un ángel del abismo en la oscuridad podría ser interpretado de diversas maneras en la literatura, el arte o la cultura popular, donde a menudo se utilizan elementos mitológicos y simbólicos para crear historias intrigantes o alegóricas. ¿Cuál es el origen mitológico o religioso de la figura de Abadón como el ángel del abismo en la oscuridad? La figura de Abadón tiene sus raíces en la tradición judeocristiana, específicamente en la Biblia. Aparece en el libro del Apocalipsis, que es la última parte del Nuevo Testamento. El término, Abadón, se menciona en varios versículos, y su significado se asocia comúnmente con la destrucción y el ángel del abismo. Uno de los pasajes clave se encuentra en el Apocalipsis 9 y 11, es Reina Valera 1960. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. En este contexto, Abadón es descrito como el ángel del abismo y es asociado con la liberación de criaturas destructivas durante un evento apocalíptico. El término, Apolión, también se menciona, y ambos nombres se traducen a menudo como destructor o el que destruye. La figura de Abadón se asocia con el caos y la destrucción, y su papel en el Apocalipsis refleja la visión apocalíptica de un ser celestial vinculado a eventos catastróficos que preceden al fin del mundo. Es importante señalar que las interpretaciones pueden variar y que la comprensión de Abadón a menudo depende de la tradición religiosa o la perspectiva teológica específica. ¿Cómo se describe Abadón en las fuentes bíblicas, específicamente en el libro del Apocalipsis, y cuál es su papel en el contexto apocalíptico? La figura de Abadón se menciona en el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento de la Biblia. El pasaje clave que habla sobre Abadón se encuentra en Apocalipsis 9 y 11, es Reina Valera 1960. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Este versículo describe a Abadón como el ángel del abismo y también proporciona su equivalente en griego, Apolión. Ambos nombres se traducen comúnmente como destructor o el que destruye. El contexto en el que se menciona a Abadón es en relación con la apertura del quinto sello y la liberación de seres destructivos y plagas que afectarán la tierra durante un periodo apocalíptico. El papel de Abadón en el contexto apocalíptico implica tener autoridad sobre el abismo y desencadenar su poder destructivo sobre la humanidad como parte de los juicios divinos que se desatan en el Apocalipsis. La asociación con el abismo y la destrucción sugiere una figura angelical con un papel particularmente sombrío durante los eventos finales del mundo, según la narrativa apocalíptica presente en el libro. Existen interpretaciones diferentes de Abadón en diversas tradiciones religiosas o culturas, ¿y en qué se diferencian esas interpretaciones? La figura de Abadón tiene su origen en la tradición judeocristiana, específicamente en la Biblia, y su aparición más destacada se encuentra en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, las interpretaciones pueden variar según las diferentes tradiciones religiosas y culturas. Es importante señalar que algunas de estas interpretaciones pueden surgir de lecturas más simbólicas o alegóricas de los textos religiosos. A continuación, se exploran algunas de las interpretaciones de Abadón en diversas tradiciones. Cristianismo. En la tradición cristiana, especialmente entre los intérpretes literalistas de la Biblia, Abadón se ve como un ángel caído o un ser maligno asociado con la destrucción durante los eventos apocalípticos descritos en el libro del Apocalipsis. Judaísmo. En el judaísmo, la interpretación de Abadón puede variar. Algunos eruditos judíos pueden ver a Abadón como un ángel destructor, mientras que otros pueden interpretar el texto de manera más simbólica, considerando a Abadón como una representación de los juicios divinos. Islam. Aunque Abadón no se menciona específicamente en el Corán, el Islam comparte algunas similitudes con las tradiciones judeocristianas en términos de figuras apocalípticas y eventos de fin de mundo.
Algunos musulmanes pueden relacionar ciertos conceptos similares con sus propias creencias apocalípticas. Interpretaciones místicas y esotéricas. En algunas corrientes esotéricas o místicas, Abaddon puede ser interpretado como un símbolo de la transformación espiritual o la superación de obstáculos internos. En este contexto, la destrucción asociada con Abaddon podría ser vista como un proceso de purificación o renacimiento espiritual. Es crucial reconocer que las interpretaciones de Abaddon pueden ser subjetivas y están influenciadas por las perspectivas teológicas y culturales de quienes las realizan. La diversidad de interpretaciones refleja la complejidad y riqueza de las tradiciones religiosas y mitológicas en todo el mundo. ¿Cómo ha influido la figura de Abaddon en la literatura, el cine o la cultura popular a lo largo de los años? La figura de Abaddon ha tenido un impacto significativo en la literatura, el cine y la cultura popular a lo largo de los años, influyendo en diversas obras y géneros. Aquí hay algunas maneras en las que la figura de Abaddon ha dejado su huella. 1. Literatura apocalíptica y ficción oscura. Abaddon, como el ángel del abismo y la destrucción, ha sido una fuente de inspiración para escritores que exploran temas apocalípticos y de fin del mundo. Ha aparecido en novelas, cuentos y poemas que abordan la lucha entre el bien y el mal en contextos cósmicos. 2. Cine de terror y fantasía. La imagen de Abaddon como un ser oscuro y destructor se ha integrado en el cine de terror y fantasía. Películas que exploran el horror apocalíptico o presentan personajes demoníacos a menudo han tomado elementos de la figura de Abaddon para crear tramas impactantes y escalofriantes. 3. Videojuegos y medios interactivos. La iconografía de Abaddon se ha utilizado en videojuegos y otros medios interactivos, especialmente aquellos que exploran temas de horror y fantasía. Su imagen se ha adaptado a diferentes contextos narrativos para crear antagonistas poderosos y aterradores. 4. Música y cultura musical. La figura de Abaddon ha influido en la cultura musical, especialmente en géneros como el metal y el rock, que a menudo exploran temas oscuros y apocalípticos. Letras de canciones, nombres de bandas y elementos visuales pueden hacer referencia a Abaddon como un símbolo de destrucción y caos. 5. Arte visual y simbolismo. La representación artística de Abaddon ha sido utilizada en diversas formas de arte visual. Pinturas, ilustraciones y otros medios visuales han capturado la imagen de Abaddon como una figura misteriosa y amenazante, contribuyendo a la iconografía del mal y la destrucción. En resumen, la figura de Abaddon ha trascendido su origen bíblico para convertirse en un elemento cultural y creativo que ha inspirado y enriquecido diversas expresiones artísticas y narrativas en la literatura, el cine y la cultura popular. ¿Se han explorado conceptos similares en otras religiones o mitologías de todo el mundo que compartan similitudes con la idea de un ángel del abismo en la oscuridad? Sí, conceptos similares a la idea de un ser asociado con la oscuridad, el abismo y la destrucción se encuentran en diversas religiones y mitologías de todo el mundo. Aunque las representaciones específicas pueden variar, algunas figuras comparten similitudes temáticas. Aquí hay ejemplos de conceptos similares en diferentes tradiciones. Mitología griega y romana. En la mitología griega, existe el personaje de Tártaro, que es tanto un dios primordial como un lugar en el inframundo. Tártaro es descrito como un abismo profundo y oscuro, y a menudo se asocia con la prisión de los titanes. En la mitología romana, hay paralelismos con el concepto del Tártaro, como el Averno. Mitología nórdica. En la mitología nórdica, la figura de Loki, el dios travieso y astuto, comparte algunas similitudes con la idea de un ser oscuro y problemático. Aunque no es exactamente un ángel del abismo, Loki está asociado con la astucia y la perturbación. Mitología mesopotámica. En la mitología sumeria, el dios Nergal es considerado como el señor del inframundo y la destrucción. Su asociación con la muerte y el submundo comparte similitudes con la idea de una figura oscura y destructora. Mitología hindú. En la mitología hindú, la diosa Kali es una deidad asociada con la destrucción, el tiempo y la oscuridad. Aunque su papel es complejo y abarca múltiples aspectos, su imagen a menudo se asocia con la feroz deidad que trae el fin de las cosas. Estos son solo algunos ejemplos, y hay muchas otras tradiciones que tienen figuras o conceptos que comparten similitudes con la idea de un ser oscuro y destructivo asociado con el abismo. Es interesante notar cómo ciertos arquetipos y temas transcurren a lo largo de diversas culturas, adaptándose a sus propias narrativas y contextos.